Buenos días. Nuevamente muchas gracias por haber separado vuestro tiempo, que es lo más escaso que todos tenemos, para poder compartir este desayuno, donde además de reencontrarnos entre colegas, también podemos discutir un poquito sobre cómo va nuestro sector. Tenemos la suerte de contar con un expositor de primera línea, que es el ingeniero Luis Babanacao, para quien pido por favor un aplauso. Y antes de cederle la palabra al ingeniero, quiero permitirme compartir una reflexión con todos ustedes respecto de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros tenemos una actividad comercial importante, le dedicamos mucho tiempo a ella y a su sostenibilidad, pero no debemos dejar de reflexionar respecto de lo que está sucediendo en el Perú. Y a esto puntualmente me refiero a corrupción, a dinero sucio, a malas prácticas, a beneficios indebidos, etc. Esto nos está afectando como nación de una manera muy fuerte. La interpretación de reglas, de normas, de regulaciones muy intrincadas, sobre todo en nuestra actividad, nos hace pensar que algo debemos de hacer. Cuando hay normas muy confusas, muy extensas, algunas que se sobreponen, dejamos espacio también para que el funcionario tenga una suerte de discrecionalidad, y todo eso genera confusión, y además de confusión genera espacios para que la corrupción se infiltre. Entonces, creo que como gremio debemos seguir trabajando en aportar ideas, en aportar soluciones, en identificar problemas y en buscar de parte de la autoridad una legislación que sea una legislación ágil, rápida, transparente, dinámica. Estamos llenos de normas, queremos cumplir con todas ellas, pero creo que voy a coincidir con varios de ustedes en que son tantas las normas que ya vivimos y nos dedicamos y trabajamos para cumplir la normatividad. Creemos que es excesiva, creemos que se puede reformular, que se puede replantear, siempre con el respeto al medio ambiente, siempre con el sumo y principal cuidado hacia el consumidor final, que es nuestro principal patrimonio, pero también buscando que el sector, que la actividad comercial que realizamos, tenga pues un horizonte claro desde el punto de vista legal. No se puede estar cambiando las normas cada momento. El mensaje que les quiero dar, porque no quiero aburrirlos con esto, es que debemos desterrar formas deshonestas que incitan a la corrupción. El avance del país requiere, por sobre todas las cosas, de energía, y eso es lo que nosotros entendemos. También obviamente requiere de escuelas, de puentes, de carreteras, hospitales, pero principalmente requiere de energía. La energía fluye por nuestros establecimientos. Debemos procurar instaurar la cultura del más competente, no la cultura de la mediocridad. La corrupción debe ser desterrada. Debemos superar ello para asumir el desafío en un mundo global que a todos nos importa. Solo como reflexión final, debemos procurar una justicia ágil, rápida, reducir el número de leyes, pero aumentando su efectividad. Debemos lograr en esta cultura de la calidad, en esta cultura de la meritocracia, hacer que en el partido gane el mejor y no el más astuto. Que cuando haya un concurso público se presente una empresa y gane la mejor empresa, no la más astuta. Hay que buscar claridad en las normas, hay que buscar precisión en las normas. Todos somos peruanos, todos amamos esta tierra y todos queremos hacer de una gran nación. Todos pagamos impuestos y todos queremos que el país salga adelante.
pero queremos ver que nuestro esfuerzo como empresarios, que nuestra contribución como sujetos de impuestos también sea tangible. Y sea tangible además como ciudadanos, porque no me gustaría que en el distrito donde yo vivo, yo pago mi predial, pago mis arbitrios y me hacen una vereda que dura 6 meses cuando debería durar 6 años. Y esa vereda costó 3 veces lo que debe haber costado. Entonces creo que también los ciudadanos tienen un natural enojo, un natural fastidio cuando ven que sus aportes, sus contribuciones, sus impuestos finalmente no terminan yendo donde deberían ir y en la forma como deberían ir. No quiero quitarles más tiempo, era solamente algunas ideas para irnos con una reflexión final. Quiero aprovechar también para saludar la presencia del congresista Armando Villanueva. Él ha sido expresidente de la Comisión de Energía del Congreso, con quien nuestro gremio ha tenido un fructífero trabajo en varios frentes respecto a nuestra problemática energética. Agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para acompañarnos en este desayuno y sin más preámbulos y no los aburro más, quiero dejar al ingeniero Luis Baba con el uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, tengan todos muy buenos días. Hace como 20 años que no visito la asociación, así estoy muy contento de tener nuevamente contacto con todos ustedes. Gracias al presidente por la invitación y espero que estos 90 minutos que vienen sean de provecho para todos ustedes. Esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a hablar unos 10 minutos sobre el mundo, que es el escenario en el cual nos desenvolvemos. Y después vamos a bajar al Perú para ver algunas variables peruanas que interesan al mundo empresarial. Y ojalá que después de estos 90 minutos todos salgamos con más información y con algunas ideas para mejorar nuestros negocios, ¿no? Y tener, digamos, un año 2018 mejor, ¿no? Bien, entonces primero, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? Hace 8 años sucedió una crisis terrible. Un grupo pequeño de banqueros americanos se volvieron locos y empezaron a dar crédito hipotecario a gente que no se lo merecía y al final creó una crisis mundial, ¿no? La más grave de los últimos 90 años. Las pérdidas se calculan en 32 billones de dólares, ¿no? Que en castellano serían 32 trillones de dólares. Y en términos prácticos, un trillón es 1 millón de millones de dólares, ¿no? Y entonces se perdieron 33 millones de dólares en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las cifras después de 8 años de crisis? Estas que ven ahí. Este año la tasa de desempleo va a acabar en 4.2, que es una tasa de desempleo mejor que antes de la crisis americana. Y el próximo año esa tasa va a ascender a 3.9, que es, digamos, una tasa de peligro para Estados Unidos, no por el desempleo, sino porque falta gente para trabajar. Hoy día ya los sueldos están subiendo en Estados Unidos porque no se ubica gente calificada para ocupar los puestos que solicita la expansión empresarial en Estados Unidos. La inflación de este año va a ser 1.9. El objetivo de inflación de la FED es 2%. Y la inflación viene más baja que el objetivo que tiene la FED, ¿no? Y entonces el país está tranquilo, no hay una presión inflacionaria desbocada como se esperaría por la emisión que han hecho ellos en los últimos años. Y el próximo año va a estar un poquito encima del objetivo 2.1, lo cual es bueno para Estados Unidos. Siempre es bueno que haya un poco de inflación en los países, porque la inflación estimula las compras, ¿no? Y entonces siempre los stocks tienen que ver mucho con la inflación, ¿no? Y el crecimiento económico expresado como el Producto Bruto Interno, el PBI, este año va a acabar en 2.2, que para Estados Unidos es extraordinario. Y el próximo año 2.6, que es mejor que este año que está terminando, ¿no? Y entonces hoy día la economía americana está caminando muy bien. La bolsa ha batido récords de récords y entonces la economía americana ya parece que está saliendo y es nuestro principal socio comercial, ¿no? Eso es bueno para Perú, muy bueno para Perú. Pero ¿qué preocupa al mundo?
¿no? Y en este cuadro explico más o menos lo que es la preocupación mundial hoy día con respecto a Estados Unidos. La crisis americana estalló en el año 2008 y antes del 2008 la Fed, que es el Banco Central Americano, tenía comprado en bóveda 800.000 millones de dólares en bonos, principalmente bonos emitidos por el Tesoro Público americano. Entonces la Fed, Banco Central, había comprado 800.000 millones de dólares. Después, en estos años que siguieron de la crisis, el Banco Central tomó una política keynesiana que consiste en que en épocas de recesión hay que inundar de dinero al mercado. Y entonces el Banco Central emitió dinero, Banco Central americano, a una velocidad de 85.000 millones de dólares cada mes. Entonces, cada mes el Banco Central emitía 85.000 millones de dólares y los introducía al mercado. Y entonces, después de estos 8 años, el Banco Central es dueño de 4.4 billones de dólares en bonos del Tesoro americano y bonos que han emitido los bancos principalmente, bancos americanos. La diferencia entre 800.000 y 4.4 billones de dólares es la cantidad de dinero emitido en estos últimos 8 años, que es una cantidad inmensa de dinero. ¿Y para qué hizo eso el Banco Central? ¿Por qué emitió dinero inorgánico? Para que haya mucho dinero en el mercado, para que las tasas de interés bajen, y si las tasas de interés bajan, entonces la gente y las empresas toman crédito. Y si toman crédito, salen a consumir, y eso reaviva la economía americana. Si eso lo hiciese cualquier país del mundo, probablemente esa cantidad de dinero emitido en exceso generaría inflación. Pero Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Y se dio el lujo de emitir esta cantidad de billones de dólares, que son 3.6 trillones de dólares, que no tenían sustento. Pero hoy día, cuando ustedes preguntan cuál es la moneda más segura del mundo, sin lugar a dudas, la respuesta es el dólar americano. Y cuando preguntan cuál es el activo más seguro del mundo, sin lugar a dudas es la letra del Tesoro americano. Aunque ellos han originado la crisis, el dólar tiene esa fortaleza. Es como la U, es la U. Bien, entonces Estados Unidos se dio el lujo de hacer esto, que es algo atrevido, ¿no? Pero le funcionó, digamos, ¿no? Y entonces el problema que hay hoy día es que hay mucho dinero en el mercado mundial, muchos dólares, pero la economía americana ahora está caminando bien. Y si la economía americana camina bien, entonces hay presión inflacionaria, porque hay mucho dinero en el mercado, ¿no? Y entonces la tarea de la Fed en estos años que vienen es retirar parte importante de esos 3.6 trillones de dólares del mercado. Esto lo tiene que hacer suavemente para que no ocasione disturbios importantes en el mercado, y paralelamente tiene que subir la tasa de interés en Estados Unidos para que el crédito cueste más caro, para que las empresas y las personas tomen menos crédito, consuman menos, y entonces la economía americana tendrá una inflación menor, ¿no? Y entonces el temor en el mundo es el siguiente. Lo primero es, probablemente en los siguientes 2 años, la tasa de interés en Estados Unidos va a subir. Y si sube en Estados Unidos, va a subir en todo el mundo. Pero el caso peruano es diferente. Ahora lo vamos a explicar. Pero la tendencia mundial es esa. Si sube la tasa en Estados Unidos, sube en todo el mundo. El segundo efecto es de que si hay menos dólares en el mercado, porque la Fed va a tener que retirar esos dólares de más que ha emitido en los próximos años, el dólar se va a reevaluar. Y si el dólar sube de valor, entonces todas las demás monedas del mundo se devalúan. En el caso peruano es diferente. Ustedes han visto que el sol no se ha devaluado, al contrario, se ha revaluado. Ahora voy a explicar qué está pasando. El tercer efecto es de que el precio de los commodities tiende a bajar
porque si el dólar se revalúa y todos los commodities se cotizan en dólares, el petróleo se cotiza en dólares, los metales se cotizan en dólares, los granos se cotizan en dólares, y si ese petróleo se paga con dólar que vale más, entonces el precio cae. Es la ley económica, ¿no? Y entonces tenemos que esperar que algunos precios caigan porque se está pagando con un dólar que vale más, ¿no? Y por último, todos los bonos emitidos pierden valor, ¿no? Los bonos antiguos pagan una tasa de interés antigua y los bonos que se van a emitir en el futuro van a pagar una tasa de interés más alta que las que ya fueron emitidas. Y la ley económica es que para igualar rentabilidades, la única manera de igualar rentabilidades de un bono que gana menos intereses es que el precio caiga. Y han caído ya 7% el precio de los bonos emitidos, ¿no? Por esa expectativa de que la tasa de interés va a subir y que es mejor tener bonos nuevos con tasa más alta que bonos antiguos con tasas bajas, ¿no? Y estos son los temores que hay en el mundo de qué pasaría en los próximos 2 años si Estados Unidos toma las decisiones que debe tomar. Esta es la tasa de interés antes de la crisis, 3% en el mercado americano, y cómo la Fed bajó la tasa de interés en las épocas de crisis. Y después ya, desde el año 2014 para adelante, la tasa de interés en Estados Unidos ha estado subiendo, ¿no? Y probablemente este mes suba una vez más 0,25 y el próximo año suba 0,25, 2 o 3 veces más. Y se espera que en 2 o 3 años la tasa de interés en el mercado americano llegue a 3% como era antes de la crisis. Y entonces esto va a ser un proceso que va a demorar 2 o 3 años de los que siguen. Así que hay que tener en cuenta estos 4 elementos que le he explicado con anticipación. ¿Qué más está sucediendo en Estados Unidos? Eligieron un presidente que no estaba programado, ¿no? Un outsider. No tiene mucha popularidad hoy día en Estados Unidos, sin embargo ha calentado la economía americana, ¿no? Su discurso de que América para los americanos, que hay que invertir en infraestructura, o sea, más gasto público, que hay que bajar impuestos a la renta, han calado hondo en el mercado americano y la economía americana, digamos, está andando por una pista separada de la política, ¿no? Y está batiendo todos los récords. Y probablemente el próximo mes o el siguiente mes el Congreso tenga que aprobar una nueva ley que permita que el gobierno americano suba su deuda de 17 trillones a 20 trillones de dólares, ¿no? Porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal todos los años importante y ya llegó al tope del límite que le da el Congreso y entonces tienen que ir a una nueva ley y seguramente los demócratas van a gritar, pero al final van a tener que aprobar o si no se para toda la maquinaria americana, ¿no? Nuestro primer socio importante. El segundo socio importante es la China, ¿no? Perú de lo que exporta, 1/3 va a Estados Unidos, 1/3 a China y 1/3 a Europa, ¿no? Entonces China se ha convertido en un socio muy importante para Perú. Y este es el nuevo líder chino, Xi Jinping, que nos visitó hace 2 años acá al Perú. Y él apenas ingresó y tomó el mando, dijo su sueño chino, ¿no? Dijo, yo creo que China, ¿no?, debe crecer mejor. China ha crecido 20 años a un promedio de 10% anual, que es un récord, ¿no? Pero China ha crecido, pero hay ciudades donde no hay gente, hay carreteras que no llevan a ningún lugar, hay viviendas donde no vive nadie, y la morosidad en el sistema financiero está muy alta, ¿no? Y entonces hay una preocupación del endeudamiento chino que el próximo año va a llegar a 300% del PBI, y eso preocupa al mundo, como ustedes podrán comprender. Entonces lo que él plantea es que China crezca menos, ya no al 10%, sino dijo primero al 7.5% y después ha rectificado a 6.5% de crecimiento. Pero el mundo estaba en esa vorágine de que China crecía al 10% y entonces se preparó para que China crezca al 10%. Y de repente el líder chino dice ya no 10 sino 6.5 y entonces hay capacidad instalada ociosa en el mundo.
Y eso hace, por ejemplo, de que hace 2 años el precio del acero en el mundo caiga a la mitad, porque había acerías chinas que estaban con capacidad instalada ociosa y entonces inundaron de acero al mundo, ¿no? Y eso hizo que el precio del acero baje a la mitad y le complicaron la vida a Acier Perú, Aceros Arequipa, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Y lo que quiere él es de dedicarse un poco más a los 800 millones de chinos pobres que todavía hay en China, y que China salte la era de la agricultura, la era del conocimiento, ¿no? Y se dedique ya no a producir productos baratos, de mala calidad, sino más bien que haga el salto tecnológico y vaya a la economía de la información y el conocimiento, ¿no? Y estas son las cifras de crecimiento. Para este año China va a crecer 6.7, que es 0.2 más que su meta de crecimiento anual, ¿no? Y el próximo año 6.5, que es bueno para Perú, es muy bueno para Perú, ¿no? Y Europa también ya está saliendo de la crisis y entonces estamos en una posición muy buena como Perú, porque nuestros 3 socios comerciales están andando muy bien, ¿no? ¿Qué acontecimientos nuevos hay en el Perú? No, han habido acontecimientos importantes. El gobierno de PPK ingresando dijo, bueno, para que Perú crezca hay que invertir. Y el Estado es un inversor importante y hay asociaciones público-privados, etcétera. Hay que empujar los megaproyectos. Hizo su listado de megaproyectos, que son estos que ven en la pantalla, y dijo, vamos a constituir un equipo especializado en empujar estos proyectos. Y acá hay 14.000 millones de dólares de inversión, que es una cantidad importante. Lamentablemente, el más importante, que son 7.000 millones de dólares, que es la mitad de este trayecto, se quedó plantado, el gasoducto del sur. Qué pena, ¿no? Porque ese gas hay que sacarlo rápido, porque en el mundo ya se inventó el shale gas, y el shale gas puede llegar al Perú, y si empieza a llegar a Perú, capaz ya este gas ya no es rentable extraerlo, y se va a quedar ahí por toda la vida, ¿no? Y lamentablemente este proyecto se ha quedado parado, y qué pena. Se quedó parado el aeropuerto de Chincheros, ¿no? Se ha quedado parado Chavimochi, la etapa 3 de Chavimochi, porque lo tiene Odebrecht y tiene que vender ese proyecto, y está medio parado Majeciguas también, ¿no? Entonces, qué lamentable, ¿no? No es tan fácil empujar proyectos en el Perú, ¿no? También hemos tenido este tema, qué mala suerte, ¿no? Bueno, no mala suerte, ¿no? Realmente acá ha habido responsabilidades. Y estamos en el primer caso de corrupción, que es Odebrecht, pero hay 3 más de empresas brasileras involucradas, ¿no? Y esto está empezando. Esto nos va a llevar 3, 4 años probablemente de turbulencia. Y ya no solamente son las 4 empresas brasileras, sino también los socios de esas empresas brasileras. Y hace unas semanas hemos vivido como 5 empresarios peruanos entran a la cárcel, ¿no? Y esto está empezando, o sea, todavía va a haber mucho más acontecimientos, ¿no? También se va a tocar a los supervisores de esas obras que cerraron los ojos y dieron vistos buenos. Odebrecht tiene 500 proveedores que no están cobrando. Imagínense ustedes lo que significa eso en la cadena de pagos. Y entonces hoy día todos los empresarios no solamente están viendo quiénes son los proveedores de Odebrecht, sino quiénes son los proveedores de esos proveedores. Hay que bajar a la segunda escala para saber qué va a pasar en los próximos meses con nuestras cuentas. A los abogados que ayudaron a la corrupción, a los bancos que dieron préstamos, cartas, fianzas, a las compañías de seguros, y hasta los fondos de pensiones. ¿Qué tienen que ver los fondos de pensiones con eso? Han invertido en algunas empresas como Graña Montero y han perdido el 50% de lo invertido en lo que va de los últimos 12 meses. Entonces, esto está empezando y esto va a tener que ser parte de nuestra vida, ¿no? Y vamos a tener que asimilar política y empresarialmente esto. ¿Qué más sucedió? El fenómeno del niño costero con todas sus consecuencias. Y lo bueno, y acá vienen las buenas noticias, son de que se ha designado 20.000 millones de soles para la reconstrucción, de los cuales hace 2 días el presidente anunció que 7.000 millones se van a gastar el año 2018, ¿no? Que es una cantidad importante para
la costa norte principalmente, para reparar 200 puentes, 8.000 kilómetros de carretera, 2.000 colegios. Va a mover, sí va a mover, digamos, la zona norte del país. También vienen los Juegos Panamericanos, y aquí Carlos Neuhaus, el jefe de este proyecto, ¿no? Tiene que gastar 6.000 millones de soles en los próximos 18 meses en Lima y el Callao, nada más. Importante, sí es importante, va a mover algo de economía de Lima y Callao. Y él para cumplir con las fechas programadas, tuvo la brillante idea de hacer concursar al gobierno canadiense y al gobierno inglés y firmar un tratado de gobierno a gobierno, un contrato de gobierno a gobierno que lo exime de la ley de contrataciones del Estado. La subasta fue hecha, ha ganado el gobierno inglés y ellos se van a dedicar a hacer todas las construcciones, ¿no? Y entonces no necesitan todo el procedimiento engorroso que dice la ley de contrataciones del Estado. Y entonces esto seguramente se va a hacer en los próximos 18 meses y esto es sí o sí porque los Juegos Panamericanos tienen fecha definida, ¿no? También la línea 2 del metro está avanzando. Cuando PPK ingresó al gobierno avanzaba 1 kilómetro por año. 1 kilómetro por año, ¿no? Y ahora está avanzando a 7 kilómetros por año. No, pero esto necesita más velocidad. Y el ministro de Transporte, Bruno Yufra, ha dicho yo me encargo de esto y ha sacado todos los proyectos de metro 3, 4, 5, 6 a su cartera y el tren de cercanía además para él monitorear el tema, digamos, de una manera más cercana. Esto es 5.500 millones de dólares, que es muy importante también para la economía principalmente de Lima, ¿no? La ampliación del aeropuerto del Callao también es un megaproyecto de 1.500 millones de dólares. Es una segunda pista más un terminal nuevo, que ha demorado 11 años, ¿no? Y últimamente porque habían 2 tuberías, una de Sedapal y una de una eléctrica, que obstaculizaban la construcción de la segunda pista, algo increíble, ¿no? Al final ya se logró sacar las 2 tuberías y se va a construir una pista adicional a la Fawcett para poder tener 2 salidas del aeropuerto de una manera más asequible. Y en enero empiezan las obras de la segunda pista del aeropuerto. Y algo imprevisto también, ayuda a la economía, ¿no? Nunca he visto vender 1 millón de polos en una semana, ¿no? Es algo increíble. Y esto, digamos, ha despertado, digamos, la unión de los peruanos. Yo nunca he visto que andar en la calle gente que sale con su camiseta puesta, ¿no? Ha sido algo increíble lo que ha pasado. Ha habido mucho de suerte, indudablemente Dios ha estado con nosotros y todas las estrellas y hemos entrado al Mundial y esto nos va a llevar, digamos, de acá a junio a todos los peruanos ilusionados con el sueño de entrar al Mundial, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar el próximo año en el Perú? ¿No? Y aquí les traigo algunas noticias, ¿ya? Esto es el precio de los minerales. ¿Por qué el precio de los minerales? Porque Perú es eminentemente un país minero por excelencia. Más de la mitad de lo que Perú exporta son minerales. Entonces la historia del Perú está íntimamente ligada al precio de los minerales. Cuando el precio de los minerales está alto, Perú está de maravillas. Cuando el precio de los minerales cae, Perú está en recesión. Y miren las curvas del oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo y el estaño. Estas son estadísticas de enero del año 2003 a hoy día, ¿no? Y fíjense el boom de la minería, ¿no? El oro pasó de $300 la onza a $1.700 la onza. Hemos tenido años de años con un precio increíble en el oro, en la plata, en el cobre, en el zinc, en el estaño, en el plomo. Esos fueron los años maravillosos de Perú, en que Perú crecía 6, 7, 8, 9, 8% al año. Increíble. Y hemos vivido ese boom y todos hemos estado felices de ese boom. Después China anunció de que ya no iba a crecer al 10% y en esa semana Bernanke anunció de que ya no iba a emitir.
y entonces el precio de los minerales se cayó, y ustedes verán ahí la caída del oro, la plata, el cobre, el zinc, todo. Y al extremo derecho de cada gráfico, miren la levantada de precios. Y ahí hemos puesto encima del último precio cuánto ha subido en los últimos 2 años el precio de los minerales, ¿no? El oro ha subido, la plata también, el cobre ha subido 40% en los últimos 2 años, ¿no? Una subida de 40% significa al año en el cobre solamente en el Perú 6.000 millones de dólares adicionales. Eso es maravilloso para Perú, ¿no? Y esto significa también utilidades para las empresas, y eso significa más canon minero para las regiones, y significa 18 sueldos adicionales para los trabajadores mineros, ¿no? Y entonces esto es maravilloso para Perú, y parece que el cobre y el zinc van a seguir con buenos precios los 2 años que vienen, y entonces qué bueno para Perú. Esto activa todos los proyectos de exploración minera en el Perú que estaban todos parados, ¿no? Y entonces esto ha levantado el ánimo de los peruanos, y si la economía ha cambiado de su trayectoria es por este motivo principalmente, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Los otros commodities, que son el azúcar, el maíz, la harina de pescado, el café, el cacao, el arroz y el trigo, estas son las curvas, ¿no? Y no están muy buenas, ¿no? Han habido caídas importantes últimamente en el azúcar, en el maíz, en el arroz, en la harina de pescado, en casi todo, ¿no? Y esto es lo que les explicaba: cuando el dólar se fortalece, caen el precio de los commodities, ¿no? Porque todos se cotizan en dólares y se pagan con moneda más dura, ¿no? ¿Cómo va el tipo de cambio? ¿No? Estas son las curvas del tipo de cambio, ¿no? Aquí estamos, digamos, en el año 2012, ¿no? Y lo que pasó es que nuestra moneda, después de varios años de reevaluación, empezó a devaluarse, ¿no? Y todos estamos pendientes de que con las medidas de la FED, el Banco Central Americano, el dólar se iba a fortalecer y todas las demás monedas se iban a devaluar, ¿no? Y así sucedió. Pero el año pasado y este año, el tipo de cambio ha caído, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Nos toca que nuestra moneda se devalúe y las monedas del mundo se están devaluando, pero el sol peruano se está fortaleciendo. Y la respuesta es porque el precio de los minerales ha subido y hay más dólares en el Perú. Probablemente hoy día hay 10.000 millones de dólares adicionales anuales en el Perú por subir el precio de los minerales, que es una cifra importantísima. Y también porque fondos extranjeros están viniendo al Perú. Ustedes imaginen solamente lo siguiente, ¿ya? Si un americano ahorra en un banco americano, gana medio punto al año, 0.5% al año, ¿no? Pero si viene al Perú, puede ganar 5% en un depósito en soles en un banco peruano. Entonces gana 10 veces más que en Estados Unidos. Ahora, si ese americano viene con sus dólares y los cambia a soles y lo deposita en un banco, gana 5%. Y al fin del año cobra sus intereses y vuelve otra vez a dólares. Y el tipo de cambio se ha caído 4%, entonces tiene 4 puntos adicionales. Entonces 5 de intereses más 4 de caída del dólar, 9%. Gana 18 veces más que en Estados Unidos. Entonces, ¿vale la pena traer fondos de Estados Unidos para ser ahorrados en el Perú? La respuesta es que probablemente sí. Y entonces se ve que están llegando capitales golondrinos y por eso hay mucho dólar en el Perú que no permite que el tipo de cambio suba. Y al contrario, el tipo de cambio está cayendo. Bueno para la asociación de grifos, muy bueno, ¿no? Porque el tipo de cambio y el petróleo se cotizan en dólares, ¿no? ¿Cómo están las reservas internacionales del país? Aquí están los últimos 30 años, ¿no? Yo recuerdo que en el año 90, cuando hubo el cambio de gobierno, Alan Fujimori, Alan entregó con menos 136 millones de dólares de reservas, ¿no? A través de los últimos 30 años esto se ha, digamos,
mejorado y hoy día tenemos 64.000 millones de dólares de reservas. Esto significa que el Banco Central tiene en bancos AAA, dólares, yenes, euros, barras de oro, 64.000 millones de dólares ahorrados, que es más que el ahorro de todos los peruanos en los bancos. ¿Se imaginan eso? El Banco Central tiene más ahorro que todas las empresas y personas en el país. Y la deuda peruana es 19.000 millones de dólares y el Banco Central tiene 3 veces para pagar la deuda peruana. Esto es buenísimo para el sector empresarial, porque el sector empresarial está seguro de que si hay una crisis otra vez, hay dólares suficientes para paliar esa crisis y para que el daño en el Perú no sea tan grande, ¿no? Ese es el gráfico de las curvas de las principales monedas del mundo y algunos socios latinoamericanos con el Perú. Lo traigo porque quiero decirles lo siguiente, ¿ya? Del año 2000 al año abril 2013, nuestra moneda se había revaluado 28%, ¿no? El yuan chino 24%, el euro 23% y el yen japonés 11%. O sea, en estos últimos 13 años, del 2000 al 2013 abril, la moneda peruana fue una moneda más dura que el euro, el yuan y el yen japonés. ¿Quién se iba a imaginar que el sol peruano sea una moneda más fuerte que el yuan, que el yen y que el euro? Eso era imposible de imaginar. Pero en esos 13 años, del 2000 al 2013 abril, la moneda peruana se revaluó mucho más. Hoy día, después de la devaluación, en este periodo de 18 años, el sol peruano todavía está revaluado 7%, el yuan chino 20%, el euro 14% y el yen japonés se ha devaluado 18%. Todavía seguimos siendo de las monedas más duras del mundo. Y hoy día ustedes pueden ver al Ministerio de Economía y Finanzas lanzando bonos a 40 años en soles, y hay gente que compra esos bonos. Hay demanda por esos bonos en soles a 40 años, ¿no? Y eso refleja esta estadística que les estoy mostrando, que como ustedes verán es maravilloso. Hay una preocupación, sí, sobre que Colombia, Chile y México han devaluado más su moneda que Perú. Y cuando un país devalúa más que otro país, se vuelve más competitivo, ¿no? Y entonces hay una preocupación siempre en el Banco Central de evitar que la moneda se revalúe en demasía. Porque si el tipo de cambio se revalúa, las importaciones vienen más baratas a Perú y quitan empleo a los peruanos. Entonces es por eso que el Banco Central sale a defender el tipo de cambio y le pone un piso. Y si hoy día el Banco Central se retira, seguramente el dólar costaría 3 soles el dólar. Pero cuesta 3.24 porque el Banco Central compra los excedentes cuando llega a ese valor y no permite que el dólar siga cayéndose, ¿no? Bien, ¿cómo está la inflación? ¿No? La inflación en este periodo, ¿no?, en promedio es 3% en todo ese trayecto que ven ahí en la pantalla, ¿no? Desde hace más o menos 15 años, el Banco Central se maneja con un objetivo de inflación que anuncia al comenzar el año. Y el objetivo de inflación ha sido que la inflación no va a ser más de 3% al año. Y si ustedes ven el promedio, es 3%. O sea, el Banco Central ha hecho su tarea, ha cumplido, y la inflación ha estado por debajo del objetivo empresarial. Este año han pasado 11 meses y la inflación está en 1.21. O sea, no va a llegar en un mes a 3%, ¿no? Y la inflación de los últimos 3 meses ha sido negativo, porque ha bajado el precio de los alimentos, ¿no? Y entonces este año probablemente vamos a tener una inflación de 1.25, 26, que es la mitad del objetivo máximo del Banco Central, ¿no? O sea, esto no preocupa tampoco a los empresarios. Qué bueno que no haya tanta inflación. Al contrario, yo creo que debería haber un poquito más de inflación para estimular el consumo en el Perú principalmente, ¿no? La inversión extranjera
está de caída, principalmente porque se han parado los proyectos mineros. En una época de caída de precios de minerales, nadie invierte. Todas las exploraciones se paran, todos los financiamientos se paran, pero ahora que el precio de los minerales está subiendo, otra vez está volviendo la efervescencia de explorar otra vez y de encontrar financiamiento para los proyectos ya maduros, ¿no? Así que probablemente en los próximos años estas barras empiecen a crecer nuevamente. ¿Cómo están los pronósticos del tipo de cambio para el próximo año? No. Para este año, estos son los pronósticos últimos de noviembre. La gente del sistema financiero, los banqueros, piensan que vamos a cerrar en 3.25. Los analistas económicos coinciden en 3.25 y los empresarios no financieros 3.28. Yo creo que vamos a acabar por debajo de ese pronóstico este año, ¿no? Como ustedes saben, el día 29 de este mes se vence la amnistía tributaria para todos aquellos peruanos que tienen dinero afuera y no han declarado impuesto a la renta, y para los peruanos que tienen dinero en el Perú y no han declarado impuesto a la renta. Entonces hay un blanqueo de capitales que vence el día 29 y se presume que va a venir dinero de afuera para repatriar y pagar menos impuestos. La tasa es 7 si la traen, si no la traen es 10. Y entonces va a haber un flujo adicional de dólares para Perú y buena parte de eso se va a cambiar a soles, ¿no? Y entonces probablemente con el pago de gratificaciones más este efecto, que va a ser una sola vez, algo va a pasar. Y aquí una recomendación. Hay mucho peruano que tiene dinero afuera que no ha declarado, que lo tiene como persona natural o lo tiene en un trust, en una empresa aparte, ¿no? Y esta amnistía no es una amnistía porque queremos legalizar el dinero de los peruanos, sino hay algo atrás mucho más importante. Es la oportunidad que da el gobierno peruano a los peruanos para que legalicen los dineros no declarados. ¿Por qué? Porque Perú ya firmó un tratado para intercambio de información con más de 100 países en el mundo. Y entonces se le está dando la oportunidad a los peruanos para que declaren lo que no han declarado, para que legalicen sus dineros, porque después ya no hay escapatoria. Así que si ustedes tienen algún dinerito por ahí, les aconsejaría de que esta es una muy buena oportunidad para blanquear todos esos dineros. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Según lo explicado, Estados Unidos sube la tasa de interés y la tasa de interés en el mundo debería subir, pero en el Perú el Banco Central está bajando la tasa de interés de referencia, que sirve de base para todos los bancos, ¿no? ¿Por qué está bajando? Porque el Banco Central quiere calentar la economía peruana. Y una manera de calentar la economía peruana es bajando la tasa de interés para que la gente se endeude y gaste, ¿no? Y entonces estamos en sentido contrario. ¿Y por qué? Porque hay mucha liquidez también en el sistema financiero peruano, ¿no? Los bancos acaban el día con exceso de liquidez, más bien faltan clientes buenos, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el Banco Central es bajando la tasa de interés. Y así va a ser seguramente el año que viene también. Estas son las tasas de interés vigentes en el mercado, en moneda nacional y en moneda extranjera, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la empresa, las tasas varían. Las empresas más grandes, las corporaciones, tienen las tasas mejores, ¿no? Y las pequeñas empresas y las personas tienen las tasas más altas, ¿no? Esto es al 15 de noviembre, ¿no? Y está sucediendo algo bien interesante, ¿no? Las mejores empresas del Perú, las corporativas en dólares, hoy día acceden a una tasa promedio en dólares de 3.50. O sea, si Petroperú pide un pagaré a un año, ¿no?, al Banco de Crédito, seguro que le van a cobrar 2% al año, ¿no? Ese es el promedio 3.5, ¿no? Pero si una empresa americana, la mejor empresa americana, Microsoft, va a un banco americano y pide un préstamo, la tasa que le cobran es esta tasa que está abajo, encerrada en un círculo, es el Prime, que hoy día está en 4 puntos y pico. O sea, por primera vez en la historia del Perú, las empresas grandes peruanas
acceden a crédito en dólares en el Perú más barato que la mejor empresa en Estados Unidos en un banco. ¿Por qué? Porque hay muchos dólares hoy día en el Perú, ¿no? Algo increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a suceder una cosa así? Y seguramente cuando ustedes también van al banco hay un trato preferencial sobre esto. ¿Qué está pasando con la tributación? Hay una preocupación, sí, muy importante, ¿no? En el tema tributario. Ustedes han visto en el CADE, la ministra ha hecho mención a la SUNAT y a la preocupación de que se está recaudando menos, y efectivamente la recaudación, fíjense, ha caído de 17% del PBI, ¿no?, a 12 puntos y pico el PBI, a 13 puntos y pico el PBI. Hay una preocupación importante porque los gastos se están incrementando, pero la recaudación tributaria no se está incrementando. En los primeros 6 meses, más o menos se ha recaudado 2.000 millones menos que el año pasado, ¿no? Y entonces hay una preocupación, Eso, si se multiplica por 2, serían 4.000 millones de soles menos de recaudación, ¿no? Pero felizmente la amnistía de repatriación de fondos puede cubrir ese hueco que hay a fin de año. Ojalá así sea. Pero el otro año, ahí sigue la preocupación, ¿no? Y la preocupación fundamental está en este rombo, ¿no? Los contribuyentes están acá en esta pirámide del medio, ¿no? Y si ustedes dicen, bueno, si sumamos los dos vértices del triángulo, el 4% de los contribuyentes explican el 90% de la recaudación. O sea, los que pagan impuestos son muy pocos en el Perú, ¿no? Y más bien los chiquitos no pagan casi nada. Son un montón de gente, pero no pagan nada. 20 soles al mes, una cosa así, ¿no? Y entonces está habiendo toda una reforma del sistema tributario nacional, que empieza con unas facultades extraordinarias que ha pedido la Premier para justamente cambiar las reglas de juego de la tributación, especialmente para evitar la evasión y cambiar todo el sistema RUS, ¿no?, a otro tipo de sistemas con incentivos, ¿no? Y los cambios que se vienen son los siguientes, ¿no? Desaparece el RUC de las personas naturales y el DNI se vuelve RUC. O sea, todos los peruanos vamos a ser contribuyentes ya sin hacer ningún trámite, ¿no? Lo segundo es que va a desaparecer la boleta de venta. Ya no va a haber boleta de venta, todo se factura, ¿no? Toda la facturación va a ser electrónica, o sea, no va a haber, digamos, factura física. Y la imprenta ya no es la imprenta física, sino la imprenta va a ser la SUNAT, porque se va a facturar en la web de la SUNAT. Y después la SUNAT va a dar autorización para que otros funcionen como imprenta digital, ¿no? Y las aplicaciones son hasta en teléfono celular. Entonces, si un ambulante vende un emoliente, le va a preguntar al cliente cuál es tu teléfono y le va a facturar en su celular y le va a llegar en tiempo real al celular del contribuyente. Y esa información en tiempo real va a estar en la SUNAT porque se va a facturar en la web de la SUNAT. Y entonces la SUNAT va a tener una información mucho más actualizada. Ahora, ¿cómo hacer para convencer a la gente que pida factura? ¿No? Ese es el gran tema, ¿no? Y seguramente hay N ideas nuevas, ¿no?, para estimular, incentivar al cliente a que pida factura, ¿no? Y seguramente van a aparecer ideas novedosas. No les puedo contar más, pero está una cosa por ahí. ¿Qué está pasando en el sector real de la economía? Como ustedes verán en el gráfico de arriba, 30 años de crecimiento continuo. Solamente un año el crecimiento decreció, que fue la crisis del Asia acá. Pero imagínense esta currícula de crecimiento. En el mundo, en los últimos 18 años, somos el 9º país de más alto crecimiento en el mundo. Perú, el 9º país en 18 años. En América Latina somos el 2º país de más alto crecimiento en América Latina después de Panamá, en 18 años. Y en 18 años somos el país en América Latina de menor inflación. O sea, la currícula de Perú es muy buena en términos económicos.
Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? El crecimiento ha caído y estamos preocupados porque estamos creciendo menos, porque el precio de los minerales cayó, porque China está creciendo menos, porque Estados Unidos no está emitiendo y las curvas se están revirtiendo. Este año va a acabar el crecimiento en 2.8 y Perú estaba acostumbrado a crecer al 6, ¿no? Y entonces todos estamos medio tristes porque el consumo se ha caído y los ánimos no están muy buenos, pero el próximo año probablemente vamos a crecer 4%, que es una muy buena tasa y hay que alistarse para un crecimiento de ese tipo, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo se hace para pasar del 2.8 al 4? ¿No? Y Perú, ¿no?, va a crecer principalmente por las inversiones, que hay programadas en el Perú. Ya este es el mapa de inversiones. Los rojos son minas y en el norte del país el 90% de los rojos está en Cajamarca. Y entonces la expectativa del gobierno es que salga una en Cajamarca, que es Michiquillay, probablemente la granja o Galeno. Y el gobierno se la va a jugar ahí, ¿no?, y va a enamorar a los cajamarquinos para que le den pase a una de las minas, ¿no? Ojalá. En esa zona también está la modernización de la refinería de Talara, ¿no?, que ya está en un 60%, más o menos. 6.5, ¿no?, que ya, caramba, qué bueno, ¿no? Y el otro proyecto es Chavimochi 3, ¿no?, que está en manos de Odebrecht y seguramente va a tener que vender ese proyecto a otra empresa y esto da empleo a más o menos 100.000 personas. Y hay una carretera importantísima aquí que empieza en la frontera con Ecuador y acaba en la frontera con Bolivia, que es la longitudinal de la sierra que corre paralela a la Panamericana y que es una carretera importantísima que une los pueblos de la sierra, ¿no?, en toda su extensión hasta la frontera de Puno. Ya se licitó y se está construyendo el tramo norte, que es el tramo 4, que es este tramo que está aquí en este mapa, ¿no? Qué bueno. Y arriba hay un proyecto chiquitito, ayer he estado conversando con la gente que maneja esto, que es Hidrovías Amazónicas, que ya se licitó y que significa tragar los ríos de la selva, los principales ríos de la selva, para que por ahí transiten barcos todo el año, que sería el equivalente a las carreteras físicas que tenemos nosotros. Importantísimo para esa zona. La zona central es la zona privilegiada. Esta es la cantidad de proyectos que hay en esta zona. Todos los rojos son minas, casi todos son ampliaciones de minas, acá no hay antimineros. Y acá los que destacan son estos dos, Mina Justa y Pampa del Pongo, que son dos minas nuevas, ¿no?, que ya empezó la construcción. Está la ampliación de Toromocho, 1.150 millones adicionales. Está, digamos, el Metro 2, que es importante también en esta zona, 5.000 millones. Está la ampliación del aeropuerto, ¿no?, que son los proyectos principales que hay en esta zona central. Y esto es bien importante porque aquí hay más o menos un punto de crecimiento anual, ¿no? Y entonces parte de ese 4% está explicado básicamente por las inversiones. Y en la zona, perdón, he puesto mi aviso para no pasarme la hora. Y en la zona sur estos son los proyectos, ¿no?, importantes. Ojalá salga Quellaveco, que es otra prioridad del gobierno que está acá abajo, que ya tiene licencia social y está buscando financiamiento. El gasoducto del sur, que probablemente salga a licitación en el año 2019, ojalá, ¿no?, como están trabajando. Chincheros probablemente también salga el año 2019, ¿no? Y digamos que esta es, y Majesiguas también es bien importante, ¿no?, la segunda etapa de Majesiguas, ¿no? Como ustedes verán, hay proyectos en el Perú importantes que van a ayudar al crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo está el sistema financiero nacional? ¿No? En los últimos 20 años el sistema financiero nacional ha crecido de una manera increíble. La bancarización era muy pobre en el Perú. El año 2015 el tamaño de los bancos creció 24%. O sea, esto es pues 8 veces el PBI, una cosa así, ¿no?
todo el mundo feliz, los banqueros ganando un dinero increíble. El año pasado, ¿no?, la banca decreció 1%. Comenzó a aparecer la cartera morosa, se destapó el lavajato, los bancos se pusieron más duros en otorgar créditos, no les interesó crecer porque la economía estaba media parada, y entonces el año pasado no fue un año de crecimiento para la banca. Y en lo que va del año, no, la banca ha crecido 2% en los 10 primeros meses. Pero el crédito está en cero de crecimiento, ¿no? Ahora, las manifestaciones de los banqueros es que ya la economía del próximo año está mejor y que ellos se van a comportar de una manera diferente el próximo año y van a abrir un poco más su apetito de riesgos, ¿no? Y seguramente el otro año la banca va a volver otra vez a crecer. Lo importante es que hoy día la banca está pasando por una etapa de no riesgo. No hay ningún banco que preocupe hoy día, digamos, a la superintendencia, y la banca está muy sana y no va a pasar nada probablemente en los próximos 2 años. ¿Cómo está el riesgo soberano? ¿No? Perú está calificado BBB+. Y en América Latina solamente Chile tiene una mejor calificación que Perú. Después de Chile, los que tienen mejor calificación en América Latina son México y Perú. Y Perú y México tienen mejor calificación que Colombia y Panamá, ¿no? Y eso es mucho decir, ¿no? ¿Para qué sirve ser grado de inversión? Sirve para que cuando un banco peruano sale al exterior y pide un crédito, le prestan ese crédito al prime más una prima de riesgos. Y si Perú es BBB+, entonces esa prima de riesgo es menor. Y el banco accede a crédito a menor costo y cede ese menor costo a las empresas cuando piden dólares, ¿no? También sirve cuando un alemán dice: quiero invertir en América Latina, ¿qué país me recomiendas? Seguramente le van a recomendar algún país de esos que están a la derecha como grado de inversión. Hoy día tenemos mejor calificación de riesgo que Brasil y Argentina, ¿no? Y eso es mucho decir, ¿no? Y entonces a Perú lo ven diferente en América Latina. Y ese es el último cuadro, ¿no?, que es un cuadro de comparación. No solamente hay que ser bueno, sino relativamente bueno, ¿no? Y aquí están, este es un cuadro hecho por el Fondo Monetario Internacional, el último cuadro que han hecho de proyecciones. Y como verán, para el año 2017, que es la penúltima columna, Perú este año va a crecer 2.8%, el promedio en América Latina 1.20%, y mejor que cualquier otro país que los que están aquí. O sea, este año Perú va a ser el país de más alto crecimiento entre sus similares. Probablemente Bolivia y Paraguay podrían crecer más que Perú, pero son países menores, ¿no? De sus pares para arriba, Perú va a ser el país de más alto crecimiento este año. Y el año 2018 también, el fondo dice que Perú va a crecer 3.76%, y en América Latina va a ser el país de más alto crecimiento entre sus pares también. O sea, lo que hemos vivido de caída de crecimiento le ha pasado a todos los países de América Latina, a todos los países emergentes, ¿no? Y entonces los peruanos también hemos pasado esta etapa difícil, ¿no? Y por último, reflexiones finales, ¿no? Espero que les sirvan estas reflexiones. Una lámina solamente. Lo primero es que el 2018 se esperan mejores resultados. Los panamericanos, la reconstrucción, la ampliación del aeropuerto, la aceleración de la línea 2 del metro, la modernización de Talara y el precio de los minerales principalmente, nos dicen de que la economía peruana el próximo año va a ir mucho mejor que lo que va este año, ¿no? Segundo, no hay que olvidar que el próximo año es un año terminado en 8. No sé si ustedes han escuchado algo sobre el 8, pero si ustedes van décadas pasadas y se preguntan ¿en qué año fue la crisis americana? Fue en el año 2008, un año terminado en 8. Y se preguntan ¿cuándo fue la crisis asiática? Fue en el año 98, también terminada en 8. ¡Qué casualidad!
Y si ustedes siguen históricamente todos los 8, siempre en los 8, pero he entrado en un proceso de recesión. ¿Ya? Así que esto no es científico, ¿no? Simplemente les digo de que sucede, ¿no? Y la sabiduría se va contagiando a través del tiempo. Como ustedes saben, yo ya aprendí eso. Al comienzo era escéptico, pero ya con las cosas que pasan todos los años, uno se vuelve ya más realista. Tengan cuidado, miren y anden con cuidado, que esto es un año terminado en 8. Y por último, ¿no? He traído esta imagen del bambú, ¿no? Y les quiero contar la historia del bambú, que es una historia famosa en el Asia. El bambú es una caña recta, flexible, ¿no? Cuando viene un viento fuerte se ladea, cuando acaba el viento vuelve a su posición original, siempre mirando el cielo, ¿no? Y la historia del bambú dice que cuando una persona siembra una semilla de bambú, durante los primeros 7 años no aparece la planta, está desarrollando sus raíces. Y una raíz de bambú en busca de agua puede transitar 15 kilómetros. Imagínense ustedes la raíz de un bambú. Después de 7 años aparece la planta y en 7 semanas puede crecer 30 metros. ¿Listo? Y es por eso que cuando viene un viento fuerte se ladea la caña, pero como el cimiento que tiene es tan fuerte, no se cae la caña. Y lo digo porque el Perú en estos últimos 20 años ha crecido, pero ha crecido nada más. Si ustedes se preguntan cómo va la nutrición en el Perú, cómo va el cuidado de la salud, cómo va la educación, cómo va la administración de la justicia, cómo va la seguridad ciudadana, ¿va bien o va mal? Y probablemente no va bien. Y esos son los cimientos que tiene un país. Entonces Perú ha crecido maravillosamente, somos el 9º país de más alto crecimiento en el mundo, pero los cimientos están malos. Y si viene un viento fuerte, todo ese crecimiento se puede ir al tacho, ¿no? Así que, así como lo dijo el presidente de la asociación, no solamente tenemos que ver nuestro negocio, porque nuestro negocio está inmerso en un país, ¿no? Y los cimientos de ese país no están sólidos. Vemos que está creciendo, pero no es tan sólida, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar también creando sociedades de confianza en nuestras empresas para que en un acto multiplicativo en el tiempo, toda la sociedad peruana sea un país de confianza y podamos tener los cimientos suficientes que sustenten este esfuerzo que se han hecho en el país en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, y muchas gracias por la invitación. Que va a ser entregada una placa de agradecimiento al ingeniero Babanacao. Muchas gracias, ingeniero Macao, por la charla, por la información. La verdad que la presencia del ingeniero Luis Baba nos ha ayudado a muchos a ver de una manera, no sé si solamente mejor, también diferente, las perspectivas económicas del país para el próximo año. Y de alguna forma, y muy humilde por cierto, quiero hacer la entrega de una placa de agradecimiento a nombre de todos nosotros, a nombre de la asociación, por el tiempo que hoy día el ingeniero Luis Baba nos ha dedicado. Muchas gracias.